Hey, ¿qué onda? Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio oficial del podcast del Círculo 3.0. Mi nombre es Tony Vadillo, soy fundador y director de esta agencia de marketing y estoy muy orgulloso y emocionado de arrancar este espacio donde vamos a hablar de lo que más nos apasiona, que son las marcas, creatividad, estrategia, diseño, redes sociales y todo lo que construye y transforma la identidad de una marca. En este primer episodio lo quise dedicar a uno de los temas más importantes y más malentendidos dentro del mundo del marketing, que es el branding. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces has escuchado a alguien decir, ya tengo mi branding y lo único que tiene es un logo hecho en Canva? Vamos a hablar de estos puntos a grandes rasgos, de lo que sí es branding, de lo que no es branding, de por qué importa tanto actualmente y cómo una marca sin alma, por más dinero que le meta, simplemente no está conectando con su audiencia. Así que ponte cómodo porque vamos a darle. Bienvenido a El Círculo Digital, el podcast donde la creatividad, el marketing y la innovación se encuentran. Aquí hablamos de tendencias, estrategias, marcas y todo lo que necesitas saber para llevar tu presencia digital al siguiente nivel. Prepárate para aprender, inspirarte y ser parte del círculo. Esto es El Círculo Digital, una producción de Círculo 3.0. ¡Comenzamos! El branding no es solamente lo que tú dices que eres, es lo que tu cliente siente cuando te ve, cuando te escucha, cuando interactúa con tu marca. Es la percepción, la emoción y el lugar que ocupa dentro de la mente de las personas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Pensemos en Starbucks. Tú no pagas un café de 90, 100 pesos por un café que solamente es café. No, estás pagando por el logo en el vaso, por el nombre que anteriormente ponían, actualmente ya no lo hacen, pero también era una experiencia extra que ofrecía la marca, poner tu nombre en el vaso y eso te hacía sentir pues bien, porque te acompañaba con un pequeño mensaje. Buenos días, que tengas un bonito día o etcétera, una carita feliz. Eso es brandeo. Además del ambiente que sientes cuando entras a una de sus sucursales, cómo te hace sentir estar ahí, cómo sientes la percepción del aroma, incluso el sonido es muy particular. Entonces, todo esto es brandeo. Todo esta suma de lo que construye una identidad en cuestión a la percepción y experiencia del cliente, eso es branding. Y no empieza solamente en el logo, empieza con la historia que quieres contar, en tus valores, en lo que representas. Piensa así. Tu branding es tu reputación con diseño. Y no solamente es diseño gráfico, sino todo esto que te comentaba. Incluso puede ser desde la misma estructura del inmueble. En este caso, si tienes tu local, ¿cómo es esa estructura? ¿Cómo es esa experiencia con los clientes? Si es fácil llegar a los baños, si tiene sillas cómodas, asientos agradables, una vista linda. Todo ese tipo de cuestiones es parte del brandeo porque es la experiencia del usuario o del cliente. Y si no estás controlando esta narrativa, el mercado lo va a hacer por ti. Y muchas veces esto no es bueno. Vamos a desmentir algo rápido. El logo no es tu marca. Es solamente una parte visual de ella. Y te lo explico de la siguiente manera. El logo, supongamos que es la cara de tu marca, el branding es la personalidad y la experiencia del cliente es el alma de la marca. Puedes tener un logo espectacular, moderno, elegante, pero si tu atención al cliente está siendo mala, si tus redes sociales están descuidadas, si no entregas lo que prometes, tu marca va a estar fallando. Y es muy difícil cambiar esa percepción. Vamos a pensar un caso real. Trabajamos con una agencia local aquí en León, con una cafetería local, aquí en la ciudad de León hace muchísimo tiempo. Tenían un branding visual muy bonito, una tipografía minimalista, colores neutros, empaque cuidadoso, pero su identidad era muy hueca. No tenían una historia, un trasfondo, un tono de voz definido, y esto hablando de la forma de comunicarse. Y la experiencia de marca pues era muy baja, era muy pobre. Entonces, después de un proceso de rebranding que trabajamos en conjunto, hicimos un concepto completo. Creamos una historia alrededor del café orgánico mexicano, le dimos una voz cálida, honesta, ajustamos los mensajes en redes sociales, capacitamos al staff de cómo comunicar toda esta esencia que se complementa con todos los miembros o las partecitas del engranaje de la marca. El resultado fue 40% más de interacción en redes sociales y un aumento del 25% en ventas en menos de 4 meses. Y todo esto lo hicimos sin tocar el logo, sin tocar
nada, absolutamente nada, ni los colores, ni la tipografía, ni nada gráfico. Entonces solamente fue esa construcción de la comunicación de la marca. ¿Sabes? He ahí la importancia que tiene actualmente para las personas, los usuarios. Pasemos al siguiente bloque, que es las marcas que recordamos no se quedan por lo que hacen, sino por lo que nos hacen sentir. Vamos a poner 3 ejemplos muy rápidos. Nike, en este caso, no te vende ropa deportiva, te vende la idea de que tú puedes lograrlo. Por eso tiene su eslogan, que es el Just Do It. Apple no te vende tecnología, te vende innovación, estética, y esto lo han escuchado en carreras de marketing. Te lo dicen desde que entras hasta que sales, que Apple te vende estatus, y eso es verdad. Esa percepción, ¿sabes? Coca-Cola, por otro lado, no te vende refresco, te vende momentos, familia, felicidad. Entonces, piénsalo de esta manera. Las decisiones de compra muchas veces son emocionales, no son racionales. Porque cuando conectas emocionalmente con tu cliente, tienes mucho más que una venta, es lealtad. Y es lo que está buscando muchas veces el usuario inconscientemente. Así es como puedes encontrar tu diferenciador. En este caso, supongamos una agencia de viajes. Hay miles de agencias de viajes exactamente iguales, pero ¿qué es lo que hace que esa agencia destaque entre todas las demás? La experiencia, cómo lo hace sentir. Incluso el mismo asesor de venta, el agente de viajes. Su percepción del cliente es lo que hace comprar en esta agencia en específico. Tu marca está generando esta emoción, es lo que te pregunto en este momento. Si no está generando esta emoción, esta sensación, un vínculo, una idea, estás vendiendo un producto más en un mar de opciones que actualmente hay mar sobre mar, océano tras océano. Hay muchísimas opciones actualmente, y si no estás buscando la forma de cómo destacar, vas a ser una más del montón y no vas a obtener lo que estás buscando. Vamos a hablar de otra verdad que incomoda. El marketing atrae, pero el branding enamora. El marketing es más táctico. Campañas, anuncios, lanzamientos. El branding es más estratégico y es más de construcción a largo plazo. Porque, por ejemplo, un cliente puede llegar por un anuncio, se queda, pero por la experiencia, por la historia, por lo que representa su marca, por lo que lo hace sentir, esa conexión con la marca o con el negocio es lo que hace que se quede realmente a comprarte, ¿sabes? Es como una primera cita. El marketing es el peinado, la ropa, el perfume, y el branding es la personalidad, es lo que lo hace sentir atraído realmente para hacer que esas 1-2 horas que de cita se valgan la pena y vuelvan a salir en una siguiente cita. Es donde se concreta ese match. ¿Y cómo saber si tu branding está funcionando? Mi marca tiene una voz reconocible. La gente puede describirme sin ver mi logo. Soy coherente con lo que digo, hago y muestro. Y una más. Lo que prometo, lo estoy cumpliendo. Estas 4 preguntas me gustaría que las respondieras en los comentarios. Vamos a hacer una pequeña dinámica para que reflexiones un poquito sobre la percepción que estás teniendo con tu negocio o tu marca. Te va a servir bastante, te vamos a leer. Y finalmente, un buen branding se nota, se siente, se refleja en los comentarios de tus clientes, incluso de los que no son clientes, en la gente que te recomienda sin que le pagues para que lo haga, ¿sabes? Es el tipo de comunidad que atraes y que construyes. Eso es branding. Y finalmente, si tienes una marca o si estás por lanzar una, piensa más allá del diseño. Piensa en lo que estás representando, en la historia que estás contando, en lo que la gente sentirá cuando entra a tu perfil, a tu tienda o a tu sitio web, o incluso si llega a tu sucursal o a tu espacio físico, a tu local. Piensa cómo vas a sentir a la persona todas esas emociones o lo que tú quieres que sienta esa persona. Aquí en Círculo 3.0 no solo hacemos marcas bonitas, creamos marcas con propósito, con dirección y con impacto. Todo esto es branding. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, súbelo a tus historias, etiqueta a tu socio, a tu cliente o a ese amigo que necesita dejar de pensar que branding es solamente un logo. Síguenos en nuestras redes sociales, prepárate porque vienen muchísimos temas más muy interesantes. Yo soy Tony Vadillo y este fue el primer episodio del podcast del Círculo 3.0. Nos escuchamos en la siguiente. Esto es El Círculo Digital, una producción de Círculo 3.0.